Bien. Eguerdión, Josean. Gordión, José. Josean, mi tocayo, Rodríguez. Yo soy Rodríguez de tercero, por cierto, o sea que igual tenemos muchas coincidencias. Si llegamos, En el ecosistema de emprendimiento del País Vasco es probablemente la persona que más relaciones tiene, porque eres un networker, te dedicas realmente a fomentar relaciones y a fomentar que el ecosistema se conozca entre sí. Entonces tienes una posición privilegiada en ese sentido para hablar del ecosistema, además con una poca distancia, porque emprendedor no eres realmente, pero sí que eres la persona que conoce el ecosistema. Entonces, eres uno de los primeros que quería entrevistar, porque además tú y yo solamente hemos hablado con una cerveza en medio. Yo creo que nunca hemos hablado en plan así de serio, ¿no? tiene razón, Así que tiene razón. tiene también su motivación periodística. José, vamos a empezar. Preséntate y cuéntanos qué es lo que haces en este momento dentro del foro que además has creado tú, del foro de emprendedores de Adegi, que es la patronal de Guipúzcoa. Eso es. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la oportunidad que me das, José. Efectivamente, nos conocemos ya de hace un tiempo, nos hemos visto por muchos saraos del ecosistema de innovación y emprendimiento a nivel estatal. Y es verdad que nos faltaba, bueno, pues quizás una conversación pausada, sosegada, con cierto tiempo, de conocernos algo mejor, ¿no? Ya en el preámbulo, bueno, he tenido ocasión de hacerte algunas preguntas y me gusta mucho lo que me has contado, ¿no? Bueno, me decías que efectivamente yo emprendedor no soy, yo me defino como intraemprendedor. Básicamente soy un outsider, ¿no? Alguien que llega, trabajo en ADEGI, la Asociación de Empresas de Guipúzcoa, soy patronal, a mí ya no me gusta mucho cómo suena, me gusta más llamarlo la Asociación de Empresas de Guipúzcoa. Y efectivamente, bueno, yo llego con un mandato en un primer lugar, que es, ya te hablo un poco, todo el mundo tenemos un pasado, ¿no? Te cuento un poco el mío, ¿no? Yo llego ahí hacer un poco seguridad corporativa, ¿no? Básicamente a ordenar un poco las necesidades que había, seguridad de las instalaciones, de personas, y bueno, pues voy haciendo todo ese trabajo y bueno, llega un momento en mi vida bueno, pues que me voy enamorando de la cultura empresarial, siempre he sido lector, ávido de conocimiento, curioso, y iba haciendo mi propia formación, mi propio proceso un poco bueno, de irme acercando a la realidad que tenía la fortuna de ir conociendo, ¿no? Y me fui de alguna manera preparando para un futuro que yo empezaba a intuir que podía haber oportunidades y efectivamente llegó un momento en el que Adegi hay un gran cambio, viene un nuevo director general que es José Miguel Ayerza, una persona de un perfil enormemente innovador, con unas ideas de cambio, también con un mandato, con unas ganas de hacer cosas y mete un auténtico revulsivo en tal y como, digamos, veníamos trabajando y desde el punto de vista, bueno, pues de objetivos, de forma de relacionarnos con las empresas, de ver dónde podíamos estar dando valor. Y yo tengo que estar muy agradecido porque a mí me dio una oportunidad. En mi caso no era una cosa evidente. Yo iba levantando la mano en cuanto a de alguna manera fui haciendo una transición de seguridad corporativa a seguridad lógica, me fui metiendo en el mundo un poco de sistemas, ordenando toda la parte de tecnologías de información, temas de protección de datos, me iba metiendo pues porque, bueno, me gustaba y como te digo, pues bueno, pues tampoco era algo que estaba estrictamente en manos de nadie, de la organización y yo dije, bueno, pues por aquí puedo ir a empezar a dar valor, ¿no? Y eso me fue llegando al mundo 2.0, el mundo blogger, me fui relacionando con una serie de personas que para mí fue fundamental y dije, Josian, te está llegando el momento de desaprender en lo que venías haciendo y empezar a aprender otro montón de cosas, ¿no? Abrirme, ser mucho más poroso y relacionarme mejor. Y ahí es cuando llega ya mi gran oportunidad. Es decir, Adegi hace una reflexión y aquí viene a lo que ahora mismo estoy haciendo, ¿no? Que dice, ¿realmente estamos entendiendo muy bien a la nueva generación de empresarios, los nuevos modelos de negocio, las tecnologías, las startups? ¿Realmente sabemos de esto? Y queremos saber. Y esas preguntas nos llevan a las respuestas siguientes. Es decir, efectivamente no sabemos mucho, están pasando por ahí cosas en nuestro entorno y no las estamos atendiendo debidamente. Y por otro lado, dijimos, aquí hay una gran oportunidad y casi por una analogía, ¿no? La analogía del fútbol, ¿no? Es decir, si tú no cuidas tu cantera, si no tienes muy claro, si estamos por la competitividad del territorio, porque haya más la generación de nuevas empresas, observando cómo es la tasa de emprendimiento, veíamos ahí indicadores que no eran especialmente buenos y dijimos, aquí hay esta oportunidad y bueno, yo levanté la mano, me sentía ya preparado, bueno, me faltaba mucho para aprender todavía, pero me sentía con el ímpetu, con el entusiasmo, ¿no? Las ganas y bueno, pues me arremangué y
empezamos una reunión primera que llevábamos a calzón quitado, dijimos vamos a hacer un foro donde podamos compartir, hablar, etcétera. Y bueno, y eso pues tocamos la tecla adecuada porque enseguida se vio que tenía sentido y a partir de ahí ese foro que empezamos 12, a día de hoy hay más de 100 proyectos, hemos creado un hub, un auténtico foro emprendedores de Adegi, en el que, bueno, decimos que al final es un hub que es muy representativo del estado del arte del emprendimiento en Guipúzcoa, ¿no? Es muy variado, es diverso y tanto cuantitativa como cualitativamente yo creemos que representa muy bien. Y ya no solamente hablamos de Guipúzcoa, sino que además cada vez estamos mejor situados y mejores conocedores del ecosistema vasco, ¿no? Nos gusta más hablar desde Guipúzcoa hacia lo vasco, no digamos, no ser muy territoriales, ¿no? O sea, que estáis, a lo mejor extendéis tentáculos fuera de Guipúzcoa, a lo mejor hacéis el foro de emprendedores ya para toda la comunidad autónoma. Bueno, ahí he de decir que no podría ser así, pues porque efectivamente al final hay una territorialidad, cada asociación empresarial pues tiene su propio foro y cada cual, bueno, lo hace según, bueno, pues según entiende y según sus capacidades, ¿no? Entonces, el foro será siempre de Guipúzcoa, pero digamos, lo que tiene es una vocación de relacionarse muy bien con el resto de hubs de emprendimiento que hay en el País Vasco. Vale, muy bien. Has dicho más de 100 proyectos y has dicho que son muy heterogéneos. Sí. ¿Cuál es alguno que domine, alguno que destaques más? Porque bueno, a lo mejor hay más. Sí, bueno, la verdad es que luego además tenemos una relación con ellos estupenda porque, bueno, te cuento un poco las claves. Nosotros, para ser miembro del Foro de Emprendedores, el proyecto tiene que tener domicilio social en Guipúzcoa y no tener una antigüedad mayor de 7 años. Nuestra propuesta de valor tiene que ver entre el año 0 y el año 10. El 10 es cuando termina ya, vamos a decir, el ser miembro de pleno derecho de este foro y pasas a una especie de alumni, pero nos seguimos relacionando muy bien con ellos. Pues, por ejemplo, son alumnis, Withgarden, son, por ejemplo, Iline Microsystems, AVS, es decir, un buen número de startups que ya son realmente más pymes innovadoras, que bueno, han pasado ya esos 10 años, han pasado pues el Valle de la Muerte y lógicamente han consolidado y están en crecimiento, ¿no? Y a Withgarden en concreto, el Valle de la Muerte le ha llegado con unos cuantos, joder, recientemente. Sí. Confío que se van a reponer con todo lo que ha pasado con WeWork y confío en el equipo y en que la tecnología y el modelo de negocio para mí siguen plenamente vigentes y tienen oportunidades, aunque es verdad, ¿quién no pasa dificultades, no? Claro. Y luego también quería decirte que la clave del foro es que per se, en sí mismo es una asociación que tiene también una junta directiva, ¿no? Y la junta directiva, ahora mismo por mencionar, pues nuestro presidente es Jesús de la Fuente, que sé que le has entrevistado también, que es el CEO y fundador de Grafenea, pues que es una compañía que, bueno, pues que solamente es futuro de este país y Jesús como emprendedor, pues bueno, pues para mí está en el top 10 clarísimo de casos, ¿no? De persona brillante que yo creo que aúna todas las virtudes que se les presupone a un emprendedor founder, ¿no? Sí, le dije que no conocía su parte política, digamos. Sí, política como presidente. Como presidente, ¿no? Claro. Es nuestro presidente, efectivamente. Jesús. Y lo hace muy bien. Una presidencia, además, desde la distancia, desde Boston. Un poco efectivamente. Al paradigma también de la globalización y de la cultura global, ¿no? Entonces, nos estabas contando que los emprendedores son socios como emprendedores o como startup. A ver, se suscribe el proyecto, es decir, lo que pasa es que hay emprendedores, proyectos unipersonales, básicamente freelance, gente que están, vamos a decir, vinculados a la economía del conocimiento, vamos a llamarlo así, que lo que vinculan es su marca personal, su proyecto, su persona, ¿no? Y luego es verdad que Adegi, per se, la vocación que tiene es de, digamos, de asociar empresas, más estructuras societarias, más sociedades limitadas, sociedades anónimas, pero nosotros aquí en el foro entendimos que era también un espacio para que los autónomos también estuvieran, personas innovadoras, porque luego vemos que las sinergias que se crean entre ellos y, digamos, y el cruce de conocimiento y también negocio cruzado, pues era estupendo y todos salíamos ganando. Incluso, bueno, pues ha habido más de un caso que ha habido compañías que han absorbido a gente que eran emprendedores, estaban con su proyecto, pues que no acaba de funcionar y, bueno, pues digamos, lo han dejado para integrarse en la startup, ¿no? Entonces, bueno, pues es un buen espacio. Muy bien, entonces
les habéis puesto un límite porque evidentemente ya después de unos años dejan de ser novedosas y ya son empresas normales y ya además pues deberían pagar su cuota regular a Adegi, claro. Entiendo. Este es el chiste, ¿eh? Entonces, ¿qué tipo de cosas hacéis con ellos? ¿Qué servicios les dais? ¿Qué actividades hay? Bueno, la primera cuestión en esto es crear, vamos a decir, una cultura de club. De algún modo, yo a veces utilizo la analogía, ¿uno por qué va al gimnasio? Pues porque quiere mejorar su estado de forma, su estado físico y además lo quiere hacer en un ambiente, en un contexto en el que encuentra complicidad, ¿no? y se siente a gusto. Entonces, el primer valor que tiene este foro es la cultura de club en el que hay un principio de generosidad, un principio vector por el cual hay apoyos en cuanto a ese networking, estas conexiones, la gente se ayuda. Entonces, mi rol es detectar las necesidades, ser un buen conector y al final muchas veces, cuando yo suelo decir a los emprendedores, cuando tenéis un problema, un dilema, lógicamente, que es lo que vais a encontrar recurrentemente, ¿no?, a lo largo del desarrollo de vuestro negocio, vais a necesitar gente en la que apoyaros, ¿no? Entonces, pues no inventamos nada, es decir, el tema de mentorización, tenemos píldoras de mentorización que, digamos, estamos dando un modo gratuito o, si no, subvencionado. Y luego además también, pues, lo que llamamos también el poder del café, ¿no? Es decir, yo muchas veces, unas cosas que me encanta, cuando alguien me cuenta un poco sus penas, primero, escucha empática, saber estar, tratar de resolver, ayudar y dar un punto de vista, y cuando la cosa me supera, pues porque mi conocimiento no llega tanto, pues, que pasa muy a menudo, pues lo que hago es le pongo en contacto con alguien que le puede dar eso. Entonces, el sentimiento de pertenencia, los vínculos que generamos dentro, pues son muy potentes y eso hace que la gente está dispuesta, no le llaman a perder el tiempo, sino a invertir su tiempo en apoyar y en aconsejar a otros. Entonces, eso creo que lo hacemos particularmente bien. Luego hemos desarrollado también un sentimiento también muy potente de comunidad de aprendizaje, comunidad de influencia. Es decir, nosotros decimos la propuesta de valor va directamente a los emprendedores y sus proyectos, pero dando valor al territorio. ¿Por qué? Pues porque lógicamente al final somos una especie de lab que nos relacionamos muy bien con la administración, nos toca la parte de hacer, bueno, el lobby amable que llamamos, ¿no? Cuando uno dice la palabra lobby, toda la gente se asusta un poco, ¿no? Pues al final uno es poner el conocimiento, lo que sabe, lo que las empresas necesitan, las startups y los emprendedores, y de alguna manera hacemos muy bien esa carrera de transmisión, ¿no? Ponemos puentes. Y luego además otra cosa que hacemos también muy bien es que, y eso es, y de ahí nace también Cita Emprende, es que, digamos, la clave de innovación abierta de conectar pymes innovadoras que buscan, es acercar la cultura startup a la pyme, ¿no? Y lo hacemos, y lo hacen un poco de nuestra mano porque confían en nosotros, ¿no? Porque en definitiva saben que a nosotros no nos mueve, bueno, el súper legítimo interés de hacer dinero, porque eso son, lógicamente, puede ser modelos de negocio de algunas consultoras que tal, es decir, nosotros lo hacemos porque está en nuestro mandato, ¿no? Entonces, generamos esos contextos de confianza que hace que bueno, pues esto nos funciona y, bueno, nos lo agradecen, ¿no? Todos salen ganando. Por lo que estás diciendo, deduzco que hacéis muchas comidas en sidrería. También, efectivamente, muy bien traído. Hay algo que, cuando hablamos esto del networking, decimos, nos gusta hacer un networking fresco, divertido, nos vamos a sidrerías, que cerramos una sidrería, son los encuentros OPA-U, aquí somos muy de AUPA, llevamos a unos invitados especiales, generamos lo que te digo, pues al final el ambiente, el contexto. Aquí no le gusta ir a disfrutar a la sidrería y lo que decimos es que en vez de hablar, yo qué sé, de fútbol, de chicas y de política, pues hablamos del negocio, hablamos de business y hablamos de problemas y hablamos de cómo nos apoyamos, cómo resolvemos y, bueno, pues son temáticas que damos, bueno, pues un poco, y hacemos también dinámicas pues que ayudan a que la gente se conozca más y mejor, ¿no? Y, bueno, nos divertimos. O sea, no solamente estáis comiendo, sino que además durante la comida hay gente que habla o no sé, por hacerme una idea. Exacto, mira, esto te digo, arrancamos siempre una dinámica de presentación que dura más o menos 45 minutos, una hora, en que la gente tiene 1 minuto y medio para decir quién es y destacar en qué momento está, qué le está pasando, qué está en su cabeza. Desde cosas buenas, desde cosas malas, desde problemas, de alguna manera, casi terapia grupal, ¿no? Presentamos a 3 invitados especiales que hemos traído porque hacemos como 3 mesas temáticas para cenar. Entonces, una vez que, digamos, hacemos esta dinámica de presentación y tal, nos vamos todos a cenar y la gente elige en qué mesa quiere estar en función del invitado y dónde le apriete el zapato, ¿no? Pues lo que un poco le motive más. Y lo que hacemos allí es decir, las conversaciones tienen que ser ordenadas, tienen que seguir. Hay un anfitrión que se encarga de que la conversación fluya y que la gente no se fragmente en las conversaciones.
Y hay un invitado que de alguna manera, pues eso, tiene que, va a contar su storytelling, su historia, y el anfitrión pues es un poco el cómplice, el que bueno, ordena la conversación, el que da cancha a los demás, y luego hacemos toda una apuesta en común. A las 11:30 terminamos, nos vamos a tomar un gin tonic, los más golfos y el resto a casa y el día siguiente a trabajar, ¿no? ¿Quieres decir que en cada una de las mesas hay una persona encargada de que la conversación siga existiendo, ¿no? Ajá. Eso es, le llamamos Interesante, el sí. anfitrión. El anfitrión al final es el conector, ¿no? El que tiene un poco la capacidad bueno, de llevar la conversación hacia donde tiene el mandato de que tiene que ir. Yo ahí, pues bueno, pues un poco pues me pongo en contacto con el anfitrión y con el invitado. Al invitado le digo, lo que espero de ti es esto, esto, esto y esto. Trato de presentarle qué es lo que se va a encontrar, de que se siente, por supuesto, muy cómodo, y le digo, y el peso de la conversación la va a llevar mi cómplice, que va a ser un anfitrión, que es alguien que está dentro del foro y que tiene un particular vínculo con el invitado, o pues, por la razón que sea, que yo veo que puede dar cancha, y bueno, pues eso hace que bueno, pues que funcione mejor, ¿no? O sea, que el fútbol no se puede tocar hasta los gin tonics, ¿no? Sí, o si no, cuando hacemos el choch, cuando nos levantamos de la mesa, ahí sí es cuando permitimos. Ahora sí se puede fragmentar la conversación. La gente va al choch y bueno, pues estás a gusto. El choch, para el que no lo sepa, porque no todo el mundo lo tiene por qué saber, Josean, es cuando se va a recoger la sidra. Es cuando efectivamente te levantas de la mesa y vas a las barricas, y entonces, pues bueno, pues abres el grifo que tiene la barrica, sale el chorro de la sidra, pones el vaso, coges y bueno, te quedas charlando, y bueno, es una cosa muy divertida, muy entrañable, ¿no? Y muy guipuzcoana, sí. Y muy guipuzcoana, efectivamente. Muy bien. Entonces, esta es una de las actividades que hacéis. También has hablado del encuentro que hacéis no sé si es una o dos veces al año. No me sale el nombre ahora. Eso es, el evento que hacéis cada una vez al año, o dos. Efectivamente. También te diré, ¿no? Nosotros un poco también, otra de las características... Que por cierto, este año habéis tenido que suspenderlo porque era en periodo de confinamiento, ¿no? 9 de abril, efectivamente. Lo suspendimos ya pues en el mes pues en marzo lo suspendimos. Ya veíamos que la situación pintaba mal y que lo prudente era suspender, y efectivamente, bueno, así ha sido, ¿no? Sí, quería comentarte que también un poco lo del foro también se ha caracterizado por, bueno, la propuesta de valor del foro al final es un trabajo que digo yo de inteligencia colectiva, ¿no? Lo que hacemos cada 3 años es hacemos una reflexión estratégica que es facilitada, conducida por alguien experto dentro del foro en hacer este tipo de sesiones, y lo que hacemos es ponemos a la gente a trabajar pues el tema de visión compartida, hoja de ruta 3 años, y más o menos buscar objetivos que tratamos de cumplir. Esto es un tema también muy importante para que se vea que, bueno, pues que el peso que tiene el emprendedor dentro del foro es importante, ¿no? No se trata de que Adegi diga qué es lo que hay que hacer, sino que le da mucho la voz. Yo creo que esa ha sido una de las claves diferenciales que ha tenido este foro, que está siempre en permanente construcción, y es difícil caer así en el confort, ¿no? Porque de algún modo cada 3 años toca renovarse, cada 3 años hay que ponerse, hay que hacer la reflexión estratégica, y entonces una de las cosas que salía efectivamente era decir, joder, el mundo startup, el nicho startup no puede estar completamente ajeno a esa cultura, a lo que es, vamos a decir, el tejido productivo e industrial del territorio, ¿no? Pues porque seguramente aquí lo que tiene que haber es puentes y tiene que haber un win-win. Bueno, aparte esto no lo inventamos nosotros, es una tendencia que se está trabajando de modo potente en Europa y el resto del mundo, lógicamente, y ahí aquellos ecosistemas que han sabido crear vamos a decir, una buena cultura de innovación abierta, pues efectivamente todo eso está dando muy buenos frutos, ¿no? Porque lo primero, bueno, pues al final, cuando hablamos de talento, dinero e ideas, pues es fundamental, y eso se da en lugares donde efectivamente hay conocimiento puntero, donde hay oportunidades, donde hay talento, y con todo eso lo que empieza a florecer es que efectivamente hay emprendedores dispuestos a crear startups, etc. Entonces, pues en Cuzco está claro, tenemos una cadena, una industria auxiliar súper potente, que cualquier proyecto, por muy técnico que sea, por muy tecnológico, va a encontrar un proveedor, va a encontrar esa cadena, vamos a decir, auxiliar de suministro, ¿no?
Eso se está viendo pues, en muchas ingenierías que trabajan en proyectos aeronáuticos, científicos, cosas súper frikis, espaciales, que encuentran, porque somos muy buenos en temas de mecanizado, ingenierías, etcétera, y eso pues, es súper potente. Dices, joder, pues esto que ya existe, lo que hay que hacer es estimularlo más y hay que enseñar que básicamente, digamos, lo que hacemos es nos encontramos muy cómodos con la Industria 4.0, ¿no? Que bien conoces, ¿no? Porque en definitiva ahí han trabajado esos puentes entre el mundo, entre la startup, entre la innovación tecnológica más puntera con las empresas tractoras. Y nosotros dijimos, oye, muy bien, nos encanta, eso tiene que ser así, pero hay que bajar un peldaño. Hay que estar también con las pymes exportadoras innovadoras, con inquietudes y también incluso con aquellas que no teniendo tanto están viendo que hay un movimiento que estamos acercando a esta cultura, que no vean que las startups es que son súper frikis, hablan muy raro, no les entendemos, dicen cosas todo en un inglés, en un vocabulario que no hay forma de tal. Bueno, pues lo que hacemos es, digamos, acercar esas culturas y una vez que las acercas y que de alguna manera hablas de experiencias, de cosas que funcionan, pues luego ya lo que hemos hecho es decir, oye, ¿y ahora qué más podemos hacer? Pues vamos a tratar de hacer un buen matchmaking en cuanto a traer proyectos innovadores y buscar la correspondencia en esas pymes que, bueno, que se están haciendo preguntas y que también tienen inquietudes, ¿no? Entonces, lo hacemos de un modo muy artesanal, le dedicamos muchos recursos. En Adegi eso lo podemos hacer porque tenemos un gran conocimiento sobre el tejido empresarial que existe y es una de las cosas que estamos también muy satisfechos de cómo estamos haciendo, ¿no? Y que está teniendo un buen resultado, ¿no? El año pasado, la edición del 2019, por ejemplo, hicimos más de 500 matches curados, vamos a decir, trabajados, perfilados y bueno, y un poco el feedback que recibimos, pues, pues realmente los participantes muy contentos, ¿no? ¿Y esta iniciativa cómo se llama, Josean? Cita Emprende. O sea, esto es Cita Emprende, vale. Esto es Cita Emprende. Este me había quedado claro, sí. Ya lo hacemos una vez al año, pero tiene un trabajo sostenido a lo largo de todo el año, porque de alguna manera estamos pues, mapeando, relacionándonos con otros ecosistemas, mandando mensajes, también llevando todo esto al mundo corporate, porque Cita Emprende lo que queremos es llevarlo a una escala nacional. Es decir, lo importante, lo primero lo hemos trabajado el ecosistema vasco, que es lo que más nos... Pero aquí no, es decir, no tiene sentido poner fronteras. Las fronteras hay que abrirse, ¿no? Y hay que traer, efectivamente, conectar mucho mejor con los ecosistemas de Valencia, Cataluña, Madrid, Galicia, en fin, todo el territorio. Y a mí me gustaría pensar también que seremos capaces de hacerlo internacional en algún momento, ¿no? Pero de momento vamos creciendo ordenadamente, de modo orgánico, haciendo bien las cosas. Decimos que somos un evento boutique, que preferimos hacer las cosas con calidad y en un tamaño manejable, que no de alguna manera volvernos loco con algo grande y que nos vaya de las manos, ¿no? Y ese es un poco el trabajo. Y este año, pues bueno, pues teníamos un programa que era chulísimo, estaba entusiasmado, la verdad es que estaba muy contento de cómo íbamos creciendo, pero la pandemia se lo ha llevado por delante. O sea que estamos ya en la siguiente edición. O igual hacerlo por Zoom, ¿no? ¿No habéis planteado una...? No es lo mismo, ya sé, pero... No lo vemos. Es que además también, yo te voy a decir aquí, de verdad te digo que creo mucho que efectivamente el gran catalizador de innovación que ha sido la COVID, ¿no? Que va a cambiar muchas cosas, efectivamente, pues bueno, vamos a avanzar en el poder trabajar desde casa o trabajo en remoto, o en algunos no es lo mismo, trabajar en remoto, los buenos serán capaces de hacerlo en remoto de forma asíncrona y además con una cultura de trabajo súper chula, otros lo harán pues compaginando un mix, ¿no? Entre trabajar desde casa con lo presencial. Todo eso, es decir, ahí va a haber profundos cambios, pero el evento va a volver. Pero pasa es que creo que sí que puede haber que queden realmente los que aportan, los buenos. Porque los eventos yo creo que o sea, somos animales sociales y al final el business y hay cosas que Zoom no las puede sustituir, en mi opinión. Entonces yo creo que propuestas de valor en eventos cuidados, en los que convergen y haces una agenda profesional, yo creo que eso es donde nosotros estamos y a mí me cuesta pensar que eso lo vayamos a cambiar. Por lo que has comentado, Josean, Cita Emprende está especializado en la parte más industrial del emprendimiento. ¿O no necesariamente? Sí. A ver, cogemos todos los verticales y todos los sectores, pero es verdad que nosotros también miramos dónde es fuerte el País Vasco, dónde es fuerte Guipúzcoa, ¿no?
Y nosotros es verdad que ahí lo que vemos la parte industrial, ¿no? Pues la parte tecnológica, software, movilidad, energía, bio, salud, pues básicamente esos son un poco los verticales y gastronomía también, ¿no? Lógicamente, donde food tech, etcétera. Es decir, al final toda innovación que afecta, vamos a decir, a estas grandes palancas competitivas que tenemos en Guipúzcoa y País Vasco, pues es lo que miramos especialmente. Y luego también no tenemos ningún problema en que efectivamente vengan proyectos de negocio digital, no puramente más de marketplace, de e-commerce, de temas de apps, etcétera, ¿no? Entonces, pero ahí, digamos, esa no es nuestra especialidad, no es lo más identitario y nosotros ahí, digamos, no buscamos tener un gran posicionamiento. Entendemos que es más propio de otros ecosistemas y nosotros ahí, pues bueno, pues es un poco nuestra propuesta de valor, quiere ser más especialista, más deep tech y como te digo, más metodología industrial. Digamos más B2B, que es como se le llama hoy en día. Sí, correcto. Muy bien. Entonces, ¿tú crees que los eventos buenos van a volver? Y Cita Emprende será uno de ellos, evidentemente. Sí, yo de verdad te digo que no, en mi cabeza no está que los eventos vayan a desaparecer, porque los eventos, esto además lo vi en un tuit que lo dijo me gustó mucho Nagin Taleb, puede ser el que escribió El Cisne Negro, ¿no? Y dijo que los eventos no valen tanto por las conferencias, los programas, en fin, y todas estas cuestiones, ¿vale? Pues porque a la gente le gusta ir, socializar, conocer, interactuar y hacer negocio de esta manera, ¿no? Entonces, yo dudo mucho que eso vaya a cambiar. Yo no me lo acabo de creer que los eventos se vayan a hacer online. Te lo digo la verdad porque entonces se perderá todo. Creo que serán bastante prescindibles, en mi opinión. Bueno, seguramente tengas razón, sí. Vamos a seguir con el camino del Foro de Emprendedores. ¿Lleváis ya cuántos años en marcha? Desde que 9 años ya. En 9 años ya son un montón de años, ya estáis a punto de ser expulsados, porque con 10 años ya no se puede formar parte del foro. Claro. Joder, tenéis una perspectiva bastante buena de la evolución de estos años. Desde esa ventaja que te da esa visión, ¿qué es lo que has visto que ha pasado en estos últimos 9 años? En el emprendimiento en Guipúzcoa en concreto, en particular, aunque también conocéis todo el País Vasco, como bien has dicho. Sí, a ver, yo puedo tener una sensación de que no sé si estamos teniendo un relevo suficientemente cualitativo de la calidad de proyectos que hemos tenido hace 10 años, ¿no? Es decir, yo creo que había una vanguardia, unos líderes que han hecho cosas notables y que ha habido éxitos. Y ahora mismo yo, por ejemplo, no acabo de ver que haya unos relevos realmente a la altura de esos casos que hemos podido hace 10 años. Y eso es un tema que me preocupa, ¿no? Porque... Jo, esto mismo nos lo dijo Xavi Álvarez hace 2 semanas. Sí. Vaya. Lo mismo. Pues sí, es un poco una sensación que, por supuesto que existen proyectos muy chulos, ¿no? Y nosotros dentro, pues ya te digo, pues joder, pues Grafenea, el mismo Irisbon con Eduardo Jauregui, también está en la junta directiva. Es decir, bueno, empezar a citar es injusto porque siempre te vas a dejar a alguien, ¿no? Claro. Pero es verdad que tengo un poco esa sensación y me puede preocupar un poco, sí. Vale, eso es una cosa que puede tener muchas explicaciones, pero bueno, es una primera observación que has hecho. En el tipo de proyectos que se están generando, ¿has visto alguna evolución? ¿Sigue siendo el mismo tipo de proyectos? Bueno, pues la parte biosalud, desde luego, se está notando que se está haciendo un polo importante en Guipúzcoa y hay proyectos bien bonitos, ¿no? Por ejemplo, una de las que están, Neurointelligence, me parece que es un proyecto realmente chulo, ¿no? Hay otro de intraemprendimiento que es en septiembre las he citado. Ah, sí, bueno, pues fantásticas, la verdad, admirables, me encantan, Maider y Eider. Hay proyectos también de intraemprendimiento muy chulos. Hay una spin-off que es de robótica para la intervención en quirófanos, que es de Grupo Guile, que es Cyber Surgery, que también muy interesante. Está Vive Biotech, que al final también, y bueno, y está algo
proyecto brutal que es... ¿Vive Biotech de qué empresa ha surgido? Vive Biotech, bueno, joder, venía, no me acuerdo, había una matriz. ¿Puede ser de Biovide o del grupo ese? No, esa es la No, de Arantxa Muriana. vale. Biovide, el Peces Cebra, esa es otra que también, digamos, se reinventó, tuvo una dificultad y luego, bueno, encontró un socio industrial y le está yendo bien y, bueno, Arantxa Muriana tiene un enorme éxito ahí. Y ahora este Biotech, joder, qué memoria la mía. Bueno, no te preocupes, tampoco tiene Es, mayor bueno, el importancia. proyecto de Guruch Linazasoro, que bueno, en definitiva, al Ujú. final trabaja en el tema de vectores virales, ¿no? Ujú. Y luego, bueno, como sabes, también hay un proyecto que es Viralgen, fantástico, en Guipúzcoa, que está creciendo de modo, Sí, sí, sí. bueno, pues exponencial, ¿no? Entonces, el polo de, vamos a decir, de innovación bio, pues está siendo notable y ahí sí que es verdad que hay proyectos súper potentes. Ujú. Y esto es B2B también, puro y duro. Sí, Aunque lógicamente. no tenga mecanizado, ¿no? Eso es, eso. Generalmente. Y el sector biosalud, ¿no? Que realmente que es estratégico, es súper interesante y la respuesta de Guipúzcoa en particular, que es la que conozco más, me parece que es admirable. Ujú. Hay los Muy bien. proyectos de realmente calidad. Ujú. En el sector digital, ¿has visto alguna evolución en el tipo de proyectos? No especialmente. El Ujú. negocio digital no es lo que más, además, no es lo que más conozco. Es decir, sí que hay algunos proyectos y están también dentro del foro que en definitiva, bueno, están ensayando modelos de negocio que tienen que ver el sector del turismo, por ejemplo, estas aplicaciones que de alguna manera lo que hacen es integrar otras, pues para que un consumidor tenga una mejor información de dónde ir, cómo ir, etcétera. Pero no te sabría decir ahora mismo nada especialmente valioso. Sí, sí, sí. Y en lo que serían, por ejemplo, lo que llamábamos energías renovables, que ahora se le está llamando de otra manera, se han puesto de moda en Guipúzcoa. Además, estáis utilizando mucho ese término que no me está saliendo de la ¿Movilidad? economía. No, economía circular. La economía circular, eso es, muy bien. Sí, es otra de las palancas, efectivamente. Eso es una apuesta muy de la Diputación de Guipúzcoa, la economía circular. Es verdad, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, medio ambiente, pues ahí lo que se está estimulando es que se generen efectivamente nuevos modelos de negocio, tecnologías que ayuden a que haya un mejor tratamiento pues, de temas de reciclaje. Aquí, por ejemplo, hay una, te voy a citar, existe Ecorec, que es una empresa que se dedica al reciclaje del plástico, sobre todo de las botellas de plástico, del PET, para sacar producto. Y ahí he sacado una spin-off que es muy bonita, muy interesante, que ya las conoces, que es David Zavala y su equipo, que no me va a venir el nombre ahora mismo. Sí, bueno, no te preocupes, José. Con Ecorec ya nos has Entonces, situado. efectivamente, al final es lo que tú decías, en la economía circular se están creando oportunidades, ¿no? E incluso también, pues bueno, también hay aquí bastantes empresas que trabajan en el tema del plástico. Sabes que las plastiqueras han sufrido una barbaridad con toda la presión social que existe hacia ellas y realmente yo creo que se les ha puesto encima demasiado estigma, ¿no? Porque no es todo, ellas y las que yo conozco particularmente aquí en Guipúzcoa, están súper comprometidas con, digamos, el modo en que fabrican, producen y qué se hace con el residuo. Pero muchas veces la responsabilidad del consumidor pues, se le imputa al que crea el plástico, que tiene unas, como se sabe, una enorme valía y unas utilidades que lo estamos viendo ahora mismo con la pandemia, ¿no? Y que el consumo de plástico ha incrementado un montón, ¿no? Pues porque realmente es necesario. Entonces, bueno, pues ahí también la innovación pues también se está estimulando para que, digamos, hagan una transición del modo en que producen, eficiencia y luego incluso la recuperación del residuo, ¿no? Que eso es fundamental, ¿no? Los centros tecnológicos entiendo que no forman parte del foro de emprendedores, pero sí que les invitáis cuando detectáis una posibilidad, etcétera, ¿no? Entiendo que es un poco el Eso sector. es que luego hay otras cuestiones, mira, volviendo un poco a la pregunta del foro de emprendedores, nosotros tenemos una enorme vocación de hacer ecosistema, es decir, lo decimos muy claro, ¿no? Y ya solo haces ecosistema relacionándote y viendo cómo puedes colaborar y cómo puedes cooperar, ¿no? Y echando imaginación y encontrando los espacios de colaboración y donde ves que puede haber cierta competencia, pues bueno, pues tratarla con naturalidad, ¿no? Es decir, reconocerte en ello y decir, bueno, ¿de qué manera podemos colaborar? Entonces, dentro de la estrategia de Cita Emprende, y ahí lo hemos puesto en marcha, es que colaboramos con 20 agentes.
del ecosistema que están, vamos a decir, en el estímulo, la creación de los proyectos de las empresas, ¿no? Entonces, los centros tecnológicos, con Tezalia Ventures, colaboramos de modo, Natural, sí. recurrente, de modo natural, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, está en ver cómo nos podemos ayudar, donde podemos coincidir, colaboramos, donde vemos que no hay tanta coincidencia, pues simplemente pues nos observamos y nos apoyamos como podemos, ¿no? Okay. Entonces, el CEIT, por ejemplo, ha sido un catalizador u origen de muchísimos proyectos empresariales. Sí, ciertamente. CEIT efectivamente tiene una buena hoja de servicio, ¿no? Tiene un buen portfolio, ¿no? De creación de spin-offs, de proyectos muy tecnológicos, deep tech, ¿no? Que lógicamente, bueno, incuban y que, bueno, ellos también ponen todo su capa de expertise y de conocimiento para ayudarles y luego llevarles a un punto en el que, bueno, pues lógicamente necesitan levantar una ronda de financiación, ganarse la confianza de un inversor y digamos, convertirse en una empresa y buscar otros perfiles que sean más de management, ¿no? Hay que hacer empresa. Y sí, CEIT además sí lo hacen bien. Y otros sectores que tienen una cierta pujanza en Guipúzcoa, por ejemplo, aeronáutica, industria de la precisión, que se llama, ¿no? En esos valles cerrados que tenéis ahí fronterizos con Vizcaya, hay una serie de empresas muy de eso. Ahora creo que se llama el Precision Valley, ¿no? O como le han puesto alguna denominación ahí un poco original, porque hay una elevada presencia de empresas de ese tipo, que son empresas a lo mejor de mecanizado tradicional, pero que se han especializado en los pequeños, los productos de pequeño tamaño, ¿no? En eso también, por ejemplo, detectáis emprendimiento o casi siempre es intraemprendimiento porque a lo mejor necesitas unos conocimientos que no están... Es más intraemprendimiento y aquí realmente hay casos realmente muy bonitos, ¿no? De pymes que han ido creciendo, pues como el Grupo Eguile, pero está Echetar, está ahora mismo UBS, en la zona del Goibar, es decir, empresas que son muy buenos en lo suyo, que han tenido una orientación de negocio hacia el mundo más exigente de la aeronáutica, de lo científico, y que lo que han hecho es especializarse en los proyectos más complejos. Aquellas cosas que son desechadas por otras empresas que no tienen la capacidad, vamos a decir, de enfrentar a proyectos que son enormemente exigentes, que son muy retadores, pues aquí tenemos empresas que lo hacen, ¿no? Entonces, con lo que aprenden de esos nuevos proyectos, al final identifican oportunidades, nuevas líneas de negocio y crean, pues, lógicamente, pues una spin-off que pueda atender esa línea de negocio y le dan un poco, bueno, pues toda la estructura y los recursos necesarios para decir, bueno, vamos a intraemprender y vamos a hacerlo. Entonces, aquí en Guipúzcoa hay... Bueno, Danobat también entraría en ese grupo, ¿verdad? Efectivamente, Danobat Y no sé si a CAF también lo englobas ahí en este tipo de empresas. Sí. Absolutamente. CAF, bueno, no hay más que ver, ¿no? A los hechos nos remitimos, ¿no? CAF tiene, pues yo creo que más de una docena de spin-offs periféricas, bien creadas por ellos mismos o bien de alguna manera estimuladas o compradas, ¿no? O participadas. Entonces, CAF lo está haciendo realmente bien, porque bueno, ahí hay proyectos que tienen enorme mérito, ¿no? Y que algunos de ellos ya vuelan solo, ¿no? Vuelan solos. Y ahora mismo también, pues fíjate, ya también, ¿no? La vagonera, ¿no? Ferroviaria y tal, ahora mismo lo que está ya es en temas de movilidad y fíjate la transición que está haciendo también hacia el vehículo eléctrico, ¿no? Es decir, cómo, pues efectivamente no se quedan en el autoconfort diciendo nosotros hacemos trenes y nos va bien y sigamos ahí y no nos preocupemos del resto de cosas que pasa en el mundo, por dónde van las tendencias, que nos vaya... No, pues ya ves que y con las cooperativas, que evidentemente es una también de los sellos de identidad de Guipúzcoa, con las cooperativas también tenéis, porque al final una cooperativa es una empresa, pero como al ser una empresa cooperativa, siempre ha habido un poco ahí como de distanciamiento, ¿no? Con las empresas sí, bueno, lo cierto es que es convencionales. Se podría hablar que eso es otro ecosistema, ¿no? Dentro del ecosistema empresarial igual podemos decir que hay dos subecosistemas, ¿no? Pues un poco de las compañías anónimas, ¿no? Las sociedades limitadas y SAs, y luego está el mundo cooperativo, ¿no? Enormemente importante para el País Vasco y especialmente en Guipúzcoa, ¿no? Que han creado un
bueno, pues y muy potente. Un imperio, se puede decir. Sí, sí. Un imperio, efectivamente, ¿no? Tienen enorme mérito, ¿no? Y es verdad que nosotros, bueno, pues yo ahí, bueno, pues nos compartimos lo que podemos, ¿verdad? E incluso dentro del Foro de Emprendedores, pues hay algunas sociedades que son cooperativas, es decir, de algún modo nosotros al final es una realidad y que se relaciona muy bien con nosotros, ¿no? Entonces, tenemos proyectos que efectivamente son cooperativas. Pero es verdad que la cooperativa como tal, pues si tú, es decir, si tu ADN es de startup, pues como cooperativa, lógicamente no puedes escalar, no puedes crecer, ¿no? Al final los proyectos cooperativa son para crecer orgánicamente, crecer con el cliente y de alguna manera seguir otro camino, no tiene nada que ver con el... Y cuando hablas con ellos, realmente ellos son conscientes de que en todo lo que se refiere a startups tienen un problema. Y es que una startup normalmente nace por el empuje de una o dos personas o tres, pero es muy difícil que nazca del empuje de un colectivo de personas porque entonces ya es mucho más difícil andar rápido, ¿no? Entonces, ese problema son conscientes. Entonces, a lo mejor por eso dentro de las cooperativas se da más el intraemprendimiento que el emprendimiento en el sentido... Te voy a contar un caso, porque hablando también un poco decías, ¿no? Lo importante que es Uh-huh. el sector biosalud en Guipúzcoa. Hay un caso Uh-huh. que me encanta, que lo quiero citar porque me parece espectacular. Quiro Grifols, que conocerás también. Ajá, sí, sí. Quiro es un caso de intraemprendimiento del grupo Mondragón, Uh-huh. que ven una oportunidad, encuentran a la persona ideal, que es Borja Lizari, y le dan un mandato, ¿no? Es decir, le dan unos recursos limitados, le dan un poquito de equipo y él lo que hace es se tira un año, de alguna manera, viajando, aprendiendo y viendo un poco lo del tema de la oportunidad. Entonces, ven claramente que tiene que ser una startup y que tiene que ser un modelo de crecimiento distinto a lo que es una empresa, una cooperativa tradicional dentro del grupo. Entonces, lo que deciden es hacerlo sociedad limitada. No es una cooperativa, es una sociedad limitada. ¿Por qué? Porque ya veían que tenían un roadmap distinto y que limitaría el crecimiento el hecho de que fuera una cooperativa. Fueron inteligentes, se adaptaron. Entonces, y luego precisamente, pues eso, ¿no? Si tú ves un poco la evolución, efectivamente Quiro acabó encontrando lo primero, pues un socio tecnológico industrial o de alguna manera donde podían ensayar, que es el hospital de cáncer aquí en Guipúzcoa. Onkologikoa. El oncológico. Y luego pues se encontraron con Grifols. Bueno, se encontraron, los fueron a buscar. Ya se estaban ahí un poco dejándose ver y hubo ahí su proceso de seducción, ¿no? Y funcionó. Y fíjate ahora, ¿no? Pues bueno, pues Grifols ha comprado, creo que es el 80% de la compañía o el 90%, pero Grifols ha querido, que es su centro de I+D en Guipúzcoa, les hacen, bueno, tienen trabajar de una determinada manera, fundamentalmente, ya te digo, hacia la investigación e innovación, no tanto a la rentabilidad, dicen, eso ya llegará, pero además también Grifols ha querido que el grupo Mondragón siga dentro de la compañía, ¿no? Y no la compra al 100%, porque no, queremos que estéis dentro, ¿no? Y bueno, pues son cosas que, bueno, habla muy bien, ¿no? Es un caso de éxito total. Siguientes retos, Josean. Siguientes retos. ¿Qué viene ahora? Que aparte de volver a organizar Cita Emprende, evidentemente, que eso va a ser un reto en sí mismo. Retos también, dentro del reto, también quería decirte, pues eso, ¿no? Nosotros el reto es actuar y aportar valor dentro de la cadena de valor del emprendimiento, ¿no? Entonces, dentro de la cadena de valor, como tú sabes, hay otra cuestión que es enormemente importante, que es el capital riesgo, el capital inversor. Es decir, si no hay gasolina para los proyectos, se muere. Entonces, a nivel, vamos a decir, de venture capital, inversores de riesgo, no tenemos demasiado, pero vamos teniendo más. También porque la administración ha hecho cosas interesantes. Aquí la Diputación de Guipúzcoa hay que agradecerle que en su momento hizo la apuesta por el carry interest, que al final buscando no solamente que vengan, vamos a decir, los fondos de venture capital a instalarse en Guipúzcoa, sino que lo que estaba condicionado a que lo hicieran, vamos a decir, los gestores, los founders, ¿no? Porque de alguna manera lo que se quiere es que esté el talento de la industria de inversión esté también presente, ¿no? Que esté, vamos a decir, lo mejor conectado y lo más cercano posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también, bueno, estimulamos que Geroa al final, como sabes, es una EPSV que tiene más de 2.000 millones, vamos a decir, de aportaciones de los trabajadores de Guipúzcoa en su fondo, y lo que hace es invertir para buscar un retorno,
pues nosotros, ADEGI, ahí pues somos el 50% de la gobernanza, ¿no? Y otro 50% son los sindicatos, ¿no? Es una experiencia de éxito que no sé si a día de hoy Es una seríamos experiencia que capaces todo el mundo quiere copiaros, sí. Exacto, Por- es enormemente positivo. Pues entonces, bueno, pues tuvimos una conversación con Virginia Oregui, su directora general, que la verdad es que no puedo decir más que hablar bien de ella en cuanto a la capacidad que tuvo de ver la oportunidad y la resolución y lo ejecutiva que fue a la hora de decir, vamos a dar ese paso. No se trata al final, Klein era dinero para invertir en proyectos guipuzcoanos, lo que busca es pues bueno, hacer tickets de inversión básicamente entre 50.000 y 500.000 euros, pues una media docena de tickets, básicamente 5 millones por año, de tal manera que, bueno, pues al final un agente más como inversor para esos proyectos que efectivamente pues nacen y que tienen un buen equipo promotor y tienen un modelo de negocio con un buen capital, están bien armados, etcétera, pues puede invertir, ¿no? Entonces, ese fue un reto también y el reto es seguir haciendo eso O sea que de alguna manera vosotros ayudáis a seleccionar esos proyectos, ¿no? Bueno, ahora lo que tiene Geroa constituye un comité de análisis de operaciones en el que, bueno, yo estoy dentro de él representando a ADEGI y hay, vamos a decir, otros profesionales también que han sido designados para eso. Entonces, al final, ¿cómo llegan los proyectos a Geroa? Lógicamente, por la capilaridad que tenemos, pues por mi función, la propia de Virginia, porque al final tienes un posicionamiento, este es un país pequeño, enseguida las buenas noticias, esto fue una buena noticia, pues corre, porque además también la completó por otro lado el Cargill, que tenemos un convenio con ellos para también entrar por la parte de préstamos participativos, apoyar algunas operaciones. Entonces, bueno, pues lógicamente al final las incubadoras, aceleradoras, etcétera, pues conocen a Geroa y a sus startups, pues cuando entienden que están maduras y buscan capital inversor, pues bueno, nos dan contacto y tocan esta puerta y se les atiende, ¿no? Es decir, que el compromiso de Geroa es que 5 millones de euros van destinados a proyectos startups guipuzcoanos todos los años. Sí, bueno, así vamos a Aproximadamente, decir. evidentemente, sí. Sí, eso es. Va a depender un poco del año, pero bueno, básicamente eso es un poco el... ¿Y eso lo tenéis desde hace cuánto tiempo? Pues esto yo creo que Un par llevamos... de años quizás, ¿no? Tercer año, sí, 2-3 años, sí, sí, sí. Sí, que fue eso. Yo creo que vamos ya al tercer año y fue también otra de las cosas que, bueno, a mí me dio particular alegría, ¿no? Pues porque, joder, pues claro, el dinero es fundamental, efectivamente. Y uno de los problemas que ha tenido tradicionalmente el capital riesgo público, sí, que este no es público, es que había que ir a buscarlo, en lugar de que fuera al revés, que el capital va buscando las mejores inversiones, no, con el capital público las inversiones van donde el capital a pedírselo. Entonces, sí. no es lo más eficiente del mundo, ¿no? Sí. En este caso entiendo que Geroa busca esos proyectos que son más interesantes para ellos porque al final tiene que rendir cuentas a sus accionistas y si invierte mal, pues evidentemente va a tener que dar explicaciones. Exacto, eso es. Es decir, y aparte es verdad que en el caso de Geroa no es un fondo, un venture capital que busca un retorno, por supuesto que busca que lógicamente que tengas un retorno positivo, ¿no? Que al final tu inversión de riesgo pues te venga, pues eso, un retorno positivo, ¿no? Pero lo que quiero decir es también lo que se busca es el tema de impacto. Es también una especie como, vamos a llamarlo responsabilidad social corporativa, ¿no? Yo creo que es un tema también interesante que habla también muy bien de decir, oye, ¿para qué está Geroa? ¿Para qué existe? Y no solamente es para efectivamente darme un interés importante del capital que tengo en mis manos para gestionar, sino que además dices, estás creando impacto en Guipúzcoa porque efectivamente estamos para generar nuevas empresas y para apoyarlas, ¿no? Bueno, no sé si lo voy a explicar bien, José, me corrige si no es así, pero sí. Y a lo mejor sería mejor interlocutor Virginia para esto, pero yo lo que entiendo es que Geroa no es una ONG, porque eso al final tiene que rendir cuentas, pero tampoco es un fondo que vaya a poner cláusulas de esas que al final abusan del emprendedor, para entendernos. No, sí, podemos decir que es bastante amigable, ¿no? Es decir, en ese aspecto además también, bueno, precisamente el abogado que tenemos con nosotros es Ariel, a quien es bien, y precisamente su filosofía de ejercicio del derecho y de buscar siempre vamos a decir, el mejor pacto entre las partes,
pues no es eso, ¿no? En ningún caso se debe, vamos a decir, forzar en exceso al emprendedor de tal manera que crea que, bueno, pues que estamos siendo como muy agresivos, ¿no? Sí. Lo que sí tiene claro el Fondo Geroa es que no es una ONG y en aquello en lo que invierte tiene que tener pues, un modelo de negocio y un equipo promotor confiable, ¿no? Es decir, tienes que ver que efectivamente está suficientemente armado para pensar que en un futuro razonable eso se va a constituir en una empresa y que lógicamente pues en su momento se pueda negociar un exit que dé cierto retorno y que lógicamente para la buena gestión y buen trabajo de Geroa, ¿no? Te lo digo porque sabes que ha habido muchos debates Sí, durante el confinamiento en torno a este tema. Sí, sí. eso es. Sí, los he seguido. Con posicionamientos además completamente opuestos. Sí, sí, una cosa curiosa. Los he seguido y bueno, procuro estar muy atento. Yo, bueno, no soy técnico, lógicamente, en estas cosas, pero procuro estar bien informado y por lo menos entenderlas, ¿no? Entonces, pues me gusta mucho leer todo lo que puedo. Twitter al final es una fuente de conocimiento. Cada vez que discuten los abogados sobre las Liquidation preference, sí. Eso es. Y entonces empiezas a ver los puntos de vista de unos y otros, ¿no? Y al final, yo como te decía antes, ¿no? Y te quedas... A mí la experiencia me dice el punto de equilibrio puede estar en la mitad. Al final entiendes al venture capital que dice que lógicamente se tiene que proteger y que tiene que buscar el modo en que su inversión, digamos, esté garantizada en cuanto a que no haya una operación rara y si hay un tema que va mal, pues lógicamente tiene que dar cuentas a su vez a sus inversores y entonces de alguna manera se tienen que asegurar, ¿no? que las cosas se van a hacer bien y por otro lado pues también hay que proteger al emprendedor, ¿no? No se le puede dejar al pie de los caballos cuando vienen moldadas. Muy bien, pues no tengo más preguntas para hacerte, José. No sé si nos hemos dejado algún tema en el tintero. No. No, seguramente habrá otros, pero sí, mira, tenemos excusa para en otra ocasión me puedas llamar y podamos seguir hablando Perfecto. de otras cosas. Muy bien, pues eskerrik asko, Josean. Nos vemos en algún evento cuando sea posible. Preferiblemente después del evento, cuando lleguen los gin tonics, que como tú bien dices es más divertido. Y bueno, pues muchísima suerte y nos vemos, lo dicho. Muchas gracias, he estado muy a gusto, José, y gracias por tu trabajo, que me parece que es importante, ¿eh? Al final, dar la oportunidad de que se cuenten las historias y que se conozcan las personas que están un poco trabajando alrededor del ecosistema, pues yo creo que merece mucho la pena y nuevamente gracias y un abrazo.